Hola, hola, soy Olga Calle y hoy quiero hablarte acerca de la tristeza. Efectivamente, esa que aparece de manera inesperada cuando se presenta un hecho neutro. Cuando esto ocurre, la primera reacción que tienes es efectivamente una emoción. Entonces la tristeza se presenta inicialmente como una emoción que te hace sentir dolor, que te hace sentir angustia, te entra en un estado de shock y ocurren diferentes factores en los cuales tú ni siquiera controlas tus sentimientos, no controlas tus emociones, no controlas tu comportamiento y pueden ocurrir o puedes actuar e incurrir en hechos que nunca habrías cometido si fuera el caso, estando en un estado de ánimo en templanza. Te voy a poner un ejemplo. Hace unos años, cuando murió mi hermano, yo estaba muy chiquita, yo tenía 10 años. En ese entonces, mi mamá y mi papá, pues obviamente el día que él murió, sufrieron muchísimo porque pues era la pérdida de su ser querido, de su ser amado. No sé si a ellos les pasó igual, pero yo me enfrasqué como en una burbuja y no era ni siquiera consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Yo lo único que recuerdo es que mi mamá y mi papá estaban completamente lejos de estar en ese momento pensando en mí, ¿cierto? Y es completamente comprensible porque su dolor los tenía pensando única y exclusivamente en su hijo que acababan de perder, en mi hermanito. Esta situación se mantuvo así por un tiempo. Entonces, como el estado de shock, el no aceptar esa realidad que él ya no iba a volver, tanto para él como para mis papás, como para mí, saber que él ya no iba a volver, eso hace parte de ese estado emocional, que cuando esta sensación se mantiene, pasan los días, incluso meses, y tú aún sigues esperando que esa persona llegue y tú aún sigues esperando a que esa persona venga, ahí es cuando ya esa tristeza dejó de ser una emoción y pasó a ser un sentimiento. Ese sentimiento que perdura en el tiempo, ese sentimiento que hace que enfoques todos tus pensamientos y todas tus energías en ese hecho solamente, llevándote incluso a descuidar otros factores súper importantes. Por ejemplo, hablando con mi mamá y mi papá, a mi mamá le duró un buen tiempo esa parte que no quería vivir y yo estaba muy chiquitica. Sin embargo, tuvo que vivir un segundo episodio en el cual ella vio expuesta su vida y la mía, para ella por lo menos caer en cuenta que la solución no era morir en ese momento, que tenía una personita también por la cual luchar. A mi papá le pasó similar, pero con el trabajo. Él, como mi hermano le ayudaba, perdió toda la motivación para poder trabajar en lo que estaba haciendo. Entonces, con la muerte de mi hermano, él empezó a preguntarse de qué servía eso, o sea, de qué servía tanto trabajo si a la final llegaba la muerte y simplemente ahí quedaba todo. Sin embargo, días después, hablando él con un amigo de mi hermano, el que murió, esta persona le hace caer en cuenta que él tenía muchas otras razones, mi mamá, mi otro hermano y yo, tenía muchas razones más para seguir viviendo, para seguir luchando y para seguir trabajando. Entonces, mira que ellos, cada uno, desde su dolor que le produce la tristeza de haber perdido un hijo, enfocaron ese sentimiento y lo alimentaron por muchos días, por muchos días. Entonces, ese sentimiento perdura tanto tiempo como tú así lo desees. Sin embargo, ese sentimiento puede evolucionar, puede trascender a otros sentimientos. Ya no es el caso, me salgo del ejemplo de mi familia, pero podrías, por ejemplo, tener tú esa percepción de, bueno, y si mi hermano que murió en un accidente, vuelvo al tema, pero es importante, si mi hermano que bueno, que murió en un accidente, él iba en una moto, la persona que pues lo atropelló, mm, a mi juicio, pues no es responsable, fue víctima también de las circunstancias y no estoy responsabilizando a nadie, obviamente.
Pero cuando mi papá llegó a esa escena, él pudo haber reaccionado, que ojo, pudo porque no lo hizo, pudo haber reaccionado negativamente, pudo haber agredido a esta persona, pudo haberlo atacado. Si eso hubiera sucedido, no solo la tristeza hubiera invadido a mi papá, sino también el hecho de haber causado daño a otras personas, ¿cierto? A esa persona que sin quererlo nos causó ese dolor. Entonces, ahí es donde uno nota que ese sentimiento de tristeza puede incluso evolucionar si se permite alimentarse a una rabia, a una ira, a un rencor, a un odio, que puede llevar a las personas a una destrucción no solo de sí mismo, porque cuando uno hace daño a los demás, la primera persona que se está haciendo daño es uno mismo, sino también a otras personas de la sociedad. Entonces ahí es donde la tristeza evoluciona a más tristeza, a una ya de emoción a sentimiento, o se transforma a otros sentimientos. Culpa, enojo, rabia, rencor, todo ese tipo de sentimientos. Normalmente está la creencia que la tristeza siempre es mala, que la tristeza es negativa. Bueno, pues resulta que así como para mi mamá y como para mi papá fue tan doloroso, también fue el inicio de comprender que en la vida también existe la muerte. Es aceptar una realidad que es difícil de aceptar, pero llega esa aceptación, la vida trae consigo la muerte, todos vamos para allá, y empezar a contemplar y a considerar, bueno, esto pasó, pero ¿qué hago después? ¿Me echo a morir o salgo adelante? ¿Me echo a morir y sacrifico lo demás? ¿O saco adelante a mi familia, cuido de las demás personas que dependen de mí, incluso cuido de mí mismo, que es lo más importante? La tristeza es uno de los estados de ánimo más indispensables para empezar tu proceso de desarrollo personal. Es un regalo maravilloso cuando en algún momento te puedes dar la oportunidad incluso de disfrutar ese dolor que te produce esa tristeza. Sí, puedes estar pensando que estoy loca al decirte esto, pero cuando tú empiezas a disfrutar esa tristeza, empiezas a aceptarla y amarla porque está contigo, porque sin tristeza nunca tendrías felicidad, no sabrías ni siquiera qué es. Entonces empiezas a comprender qué cosas puedes hacer por ti para sacarte de ese estado y madurar emocionalmente y resplandecer y sacar esa luz que tienes dentro a partir de ese momento de dolor, a partir de esa tristeza. Es tiempo de resignificar las palabras que normalmente nos traen algo negativo, creencias negativas. Empieza a disfrutar de la tristeza y alimentarlo con pensamientos que te puedan sacar de allí y te puedan llevar a un equilibrio emocional. Te deseo un excelente día. Chao, chao.